Y vamos a hablar ahora de construir una API REST escalable para móvil. Con esto, básicamente, de lo que está hablando no es de APIs en sí mismas, sino de un producto muy concreto, que es lo que conocemos como el Chat Server. Es un segundo, tengo que realizar un par de operaciones aquí. Tengo que arrancar aquí un par de cosas para que funcione todo esto. Vale. Muy bien, vale. Ya lo tengo preparado para que empecemos a trabajar enseguida. Bueno, lo que os decía, básicamente una API REST es básicamente lo que conocemos como RAD Server. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es RAD Server? Bueno, pues RAD Server es un servidor de aplicaciones basado en REST. Y entonces os asaltará la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este servidor REST y el servidor REST que hemos visto hace 10 minutos con DataSnap? En cuanto a la comunicación, ninguna. Los dos utilizan REST. Digamos que la implementación de REST de RAD Server es más ortodoxa, pero es una cuestión de ortodoxia, si queréis. No hay grandes diferencias, pero ahí sí que las hay en cuanto a capacidad de servicio. RAD Server es lo que se conoce como un stateless service, es decir, un servidor sin estado que ocupa muy poquita memoria y es capaz de atender a muchísimos clientes al mismo tiempo, que es todo lo contrario de DataSnap. DataSnap crea una sesión por cada una de las conexiones y está pensado para muchos menos usuarios. DataSnap quizá es un poco más fácil de desarrollar, no demasiado, ya veréis que cuando lo creemos vamos a crear un servidor, veréis que es bastante sencillo, pero eh, tiene por contra que nosotros tenemos muchas menos cosas precreadas, ¿vale? De hecho, una de las cosas que tiene RAD Server es que ya tiene muchos servicios, ¿vale? Precreados. De hecho, lo que se ha hecho es copiar lo que hace, por ejemplo, Parse, lo que hace, por ejemplo, Kimby, copiarlo en lo que es un producto on-premises, es decir, un producto que se instala en nuestras oficinas. Tiene un servidor como un servidor de la nube, pero que automáticamente lo podemos instalar en nuestra aplicación, en nuestras oficinas. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues lo que nos ofrece, aparte de pues eso, funcionalidad personalizada, nos ofrece notificaciones push, la posibilidad de hacer notificaciones push, que son las notificaciones que se hacen a los teléfonos móviles o ya también a los sistemas operativos, pues tipo de avisos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenéis WhatsApp y os llega una notificación de que os han escrito un mensaje, eso es una notificación push. Tenemos gestión de usuarios y grupos, tenemos estadísticas de uso. Eso está muy bien, fundamentalmente porque nos abre un nuevo mercado de aplicaciones. Nosotros podemos cobrar a nuestros clientes por uso, ofreciéndoles un servidor, un servicio en nuestras oficinas y cobrando por los accesos que ellos tengan. ¿De acuerdo? Tiene también la integración con diferentes módulos, pues, por ejemplo, con beacons, para poder crear estructuras de beacons o beacon frames, que es pues, un entorno de balizas que automáticamente suministran de datos a un servidor RAD Server y él los va almacenando para que luego nosotros, pues, por ejemplo, podamos seguir el tránsito de las personas por determinados lugares, ¿vale? Ya que las balizas van conectando, pues automáticamente nos van diciendo dónde han estado estos señores, o incluso la capacidad de introducir lo que se llaman los módulos Edge, Thing Points, que son la capacidad de integrar elementos eh, que automáticamente se integran con el servidor elementos de IoT, ¿vale? Digamos, redes enormes de IoT que se integren directamente con el servidor. Todo esto es técnicamente posible. Además, de acuerdo, se pueden hacer cualquier tipo de aplicaciones y están pensados, de hecho, para hacer aplicaciones pues de servicio para un gran volumen de datos, ¿no? Un gran volumen de datos. Básicamente, la arquitectura que os estoy diciendo es la que estáis viendo. Tenemos un servidor EMS. El servidor EMS, a diferencia de lo que es el servidor de DataSnap, no nos crea una aplicación. Lo que nos crea son paquetes. Los servidores, como ahora veréis, son realmente aplicaciones que nosotros luego utilizamos para cargar esos paquetes que hacemos. Luego, en la unidad de desarrollo que creamos son paquetes. ¿De acuerdo? Esos paquetes
automáticamente se integran en nuestra aplicación y, dame un segundo. Y los paquetes, de acuerdo, se cargan automáticamente por estas aplicaciones y empiezan a funcionar. ¿El por qué se hace así? Bueno, se hace así por dos razones. Una, por su propio interés, porque Red Server es un producto que tiene datos, o sea, que tiene una fee que nosotros tenemos que pagar por él, ¿de acuerdo? No por desarrollarlo, pero sí por desplegarlo, ¿de acuerdo? Pero también por una razón, y esta es, si cabe, mucho más importante, ¿vale? De rendimiento. Hacerlo así hace que nuestros servidores sean muchísimo más óptimos, ¿vale? Muchísimo más rápidos, porque el servidor, ¿vale? Carga lo que carga y no carga lo que no carga, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos muy constreñidos a la hora de hacer determinadas cuestiones, no podemos hacer servidores lentos. Es muy difícil. Básicamente, el servidor carga los paquetes que tenemos nosotros más los módulos que ya vienen preestablecidos, ¿de acuerdo? Y los clientes se conectan a través de HTTP. Lo que se incluye como mejoras de RAD Server en esta versión es el multitenancy. ¿Qué es un tenant? Un tenant es un concepto que se ha puesto muy de moda en la nube, ¿vale? Y quiero también un poco centraros en esto, es decir, este tipo de servidores son servidores que compiten, o RAD Server compite directamente con la nube. La diferencia entre esto y la nube es que la nube está instalada fuera de tus oficinas y esto está en tus oficinas. Es verdad que muchos diréis, oye, y si yo quiero instalar este producto en la nube, puedes, efectivamente. Oye, y si yo instalo este producto en la nube, ¿qué ventajas tengo? Bueno, tengo las ventajas de que yo controlo los accesos, ¿vale? Yo soy el que controla todo en el servidor, ¿vale? Eso implica también digamos, una responsabilidad, pero implica, evidentemente, un control que nos va a permitir un nuevo modelo de negocio, ¿vale? Esto lo que nos indica es un nuevo modelo de negocio. El modelo de negocio es el pago por acceso, pago por uso. Este pago por uso, básicamente, es automáticamente gestionado ya también por RadServer. Y lo que hace es que cada vez que accede alguien, lo cuenta. Bien, pues el tenant, que como digo, es un concepto que está muy en boga en la nube, lo que hace es agrupar estos accesos, ¿vale? De alguna manera podría ser el equivalente a una aplicación, si queréis, o a un cliente, dependiendo un poco cómo penséis facturar este tipo de cosas. Vosotros lo que hacéis es decir, bueno, pues si es este cliente, lo sumo a este tenant. Todos los usuarios de este cliente van a este tenant y todos los de este otro cliente van a este tenant, o todos los de este producto van a este tenant y los de este otro producto van a este tenant. Como vosotros lo veáis. El caso es que lo que hace es distribuir, separar las configuraciones, los accesos de los diferentes clientes. Y de esa manera somos mucho más efectivos a la hora de organizar nuestros accesos. Esto además tiene una implicación directa en cuanto al coste de las licencias. Pues el coste, aparte de que ya es mucho más razonable, inicialmente salió bastante caro y ahora es bastante más razonable. De hecho, hubo un momento incluso con Enterprise, regalaban un servidor de 50 licencias o 10 licencias. Ahora ya no está esa oferta, pero hubo un momento en que estaba. Eso implica que el coste ha bajado bastante. Pero es que además ahora tenemos la ventaja de que por cada cliente no necesitamos tener un RAD server, sino que con el mismo RAD server los podemos atender a todos. Esto es, de facto, una disminución del dinero, ¿de acuerdo? Además, tenéis que tener en cuenta una cosa. El mecanismo de despliegue que tiene, en este caso RAD server, es un mecanismo de despliegue basado en módulos Apache o ISAPIs de Internet Information Server. Estos dos elementos, ¿de acuerdo? Lo que hacen es integrarse con servidores de Internet que son los que al final hacen el trabajo. Por tanto, son compatibles con casi cualquier mecanismo de seguridad que podáis poner sobre estos servidores, ¿vale? Y además permiten, pues, la redundancia, el failover, todo este tipo de cuestiones que estos servidores tienen ya previstos, ¿vale? Crear este tipo de estructuras es fácil con estos servidores y, por tanto, también lo es con Ratchet. Bien. El multitenancy, como veis, un single tenant, básicamente lo que está haciendo es aglutinar los servidores o, lo que es lo mismo, separar en servidores. Mientras que en multitenancy, un solo servidor, de acuerdo a atención a todos los tenants, a todos los productos, a todas las separaciones que nosotros creamos.
Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Un segundo, que voy a terminar de configurar la máquina. Vale. Muy bien. Bien, pues aquí estamos. Y vamos a ver un poco, a explorar un poco qué es esto del multitenancy. Vale. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona un poco esto del tenancy. ¿De acuerdo? Para eso lo que hacemos es aquí, irnos al directorio de instalación de Delphi. Y en bin vamos a ver que tenemos asociado a MS. MS era el nombre original del server, Enterprise Mobility Services, que, bueno, pues con buen criterio, bajo mi punto de vista, se ha cambiado, porque esto no es un servidor solo para móvil, para cualquier cosa, ¿vale? Pero sigue manteniendo las denominaciones en algunos sitios, por ejemplo, en los nombres de los ejecutables. Aquí lo que nos suministran son básicamente 4 ejecutables, que sirven pues para el desarrollo. Ninguno de estos sirve para ponerlo en producción, lo cual no significa que no podamos desarrollar gratuitamente. Podemos vincular esto, evidentemente, a la aparición de un cliente y, evidentemente, si comparamos el coste final que va a tener el mantenimiento de una nube en un PaaS o en un Kimby, que es lo que nos daría un servicio similar, en comparación con lo que esto nos cuesta, pues tampoco está caro. De hecho, hasta porque nosotros hacemos un solo pago, en PaaS Kimby es un pago por uso, además con un fin inicial. Y, evidentemente, en ese contexto es hasta un buen negocio. Pero independientemente de eso, para desarrollar tenemos completamente gratuito. Tenemos aquí dos elementos que son los principales, el Dev Console, que nos permite administrar los accesos, y el Dev Server, que es el servidor que carga los módulos que vamos a crear. Además, a eso le sumamos en esta versión un Management Console, una gestión de consola, no lo vamos a trabajar, pero un Multi-Tenant Console que nos va a permitir crear los tenants y administrar los tenants. Eso lo vamos a trabajar. Bueno, lo primero que vamos a ver es el Dev Console, ¿vale? Cuando accedemos por primera vez, esto lo que hace es crear una configuración y una base de datos. Es obligatorio, y de hecho se incluye en el precio, es obligatorio tener un interface para el acceso con este producto, ¿vale? No es porque solo pueda conectar con interface, de hecho nuestras aplicaciones pueden conectar con cualquier base de datos, pero el soporte interno, la gestión interna la hace con interface, y no hay manera de que la haga con ninguna otra cosa, ¿vale? De momento eso está cerrado. Entonces, lo que nos va a pedir es crear una configuración, que es un archivo de configuración, y una base de datos de interface. Usuarios y grupos de ejemplo, ¿vale? El usuario de administración, console user, console pass, y un tenant, que aún no nos lo menciona, pero tiene que crear un tenant por defecto. Crea la base de datos y listo, ya está. Abrimos el firewall para que podamos atender peticiones y si ahora abrimos el navegador, ¿vale? Pues tenemos nuestra consola. Nuestra consola accedemos con el usuario que nos han dado. Y aquí podemos ver que estamos logados como un tenant, el tenant inicial, ¿vale? Bien. Ahora vamos a crear un segundo tenant, ¿vale? Para eso nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Y ejecutamos el multitenant console. Aquí, como veis, es una lista de comandos, es una aplicación de consola que nos permite listar los comandos que tenemos, los tenant que tenemos, perdón, solo tenemos uno, y crear nuevos. Voy a agregar otro nuevo. El tenant se va a llamar second tenant y va a tener un secret, que esto es como la contraseña vinculada al tenant. Necesitamos dos cosas, el nombre y el tenant, ¿vale? Va a tener una contraseña que se va a llamar secret 2. Guardo los cambios y si ahora listo, tengo los dos tenants, ¿vale? ¿Cómo yo uso esto? Lo primero que necesito, evidentemente, es un servidor, ¿vale? Para eso me vengo aquí y creo un nuevo proyecto de MS Package. El paquete, por decirlo de alguna manera, es lo que va a juntar las unidades que nosotros programamos. Cada unidad o recurso, en realidad, es como una clase de servicio, donde va a haber una serie de métodos que van a permitirnos enviar o recibir información desde los clientes, ¿vale? Entonces, yo tendré que tener al menos un paquete con una clase. Paquete
es el binario, por decirlo de alguna manera, y la clase, pues será lo que ejecutamos. Entonces, creo la opción de package with resource, voy a llamar a mi resource, a mi clase test, y simplemente le voy a poner las dos operaciones por defecto. En REST, las operaciones están vinculadas a los verbos de HTTP. En HTTP, cuando haces una petición, le incluyes un verbo. Un verbo es el tipo de petición que haces, ¿no? Entonces, en función del tipo de petición se hacen unas cosas u otras. Como veis ahí, nos salen los nombres de los diferentes tipos de petición que se pueden hacer en HTTP. Get, post, put y delete. Cada uno de ellos asociado respectivamente a obtener datos, guardar datos, que sería post, modificar datos, que sería put, y borrar datos, que sería delete. También se soporta el patch, aunque ahí no aparece, también se soporta el patch, que sería la modificación fina, por ejemplo. Creamos el servidor. Esto ya crea dos métodos, con lo cual yo no voy a hacer nada más. Con esto ya me vale. Simplemente lo voy a guardar para que... aquí el online. Creo que he iniciado online. Voy a crear una carpeta que se llama service. ¿Vale? Ahí lo guardo. Y una vez hecho esto, veis, no es un ejecutable. Esto en teoría, si yo le doy al F9, no debería de poderlo ejecutar. Pero tiene asociada a este tipo de proyectos el servidor de desarrollo y nosotros, si lo tuviéramos que desplegar, tenemos que tener un servidor de despliegue. ¿Vale? Entonces, simplemente lo ejecuto. Voy a ejecutar sin depuración porque esto no tiene más. Esto ejecuta la aplicación. ¿Veis? Y todo esto que veis aquí es los diferentes módulos que han ido cargando. Usuarios, grupos, instalaciones, push, edge, modules. Y el mío, que también está, es el resource test con los endpoints o operaciones, ¿vale? Get y get, ¿vale? Eso es lo que hay. Entonces voy a crearme un cliente. El cliente va a ser un proyecto normal y corriente, ¿vale? De VCL. Para esto necesito una serie de elementos. Primero necesito un MS Connection, que es un provider. La conexión efectúa un provider. Y este provider necesita ser configurado con algunos datos, concretamente con el host, localhost, la IP, y el puerto, que está escuchando en el 8080, creo. Sí, efectivamente, el 8080. No confundir con este, que es el console, que es en el 8081. 8080 en HTTP. Si esto está bien, desconexión, y efectivamente conecta, nos da un feedback de que ha conectado. A continuación necesito lo que se llama un endpoint. El endpoint, fijaros, es una operación de bus. En realidad esto ya está utilizando los elementos propios de parse o de Kimby, porque es exactamente igual, utiliza exactamente lo mismo. Entonces, este debe de estar configurado, conectado a través de la propia provider con el proveedor, y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Ya lo único que tenemos que aprovisionarle son una serie de elementos, en este caso el resource, que es el nombre de la clase a la que tiene que ejecutar, que se llama test, y el suffix, de acuerdo, sería si necesitamos agregarle más datos. En este caso, no, porque la operación por defecto es get y no necesita ningún sufijo, pero si tuviéramos un post, si tuviéramos cualquiera de las demás, pues necesitaríamos o bien ponerle un sufijo o bien cambiar el método, ¿vale? A delete, patch, post, put, dependiendo de lo que pongamos, ¿no? En este caso, con el test nos vale. Es más, si ahora nosotros ejecutamos, ¿vale? Esto nos dice que ha hecho una petición correctamente y aquí nos aparece la respuesta, el backend input, ¿vale? Simplemente metemos un memo, porque no vamos a utilizar la respuesta para nada, simplemente la queremos visualizar, ¿vale? Y metemos un botón para que esta aplicación pueda ejecutarse. ¿Vale? Y simplemente aquí decimos endpoint, perdón, backend endpoint, execute. ¿Vale? Listo. Esto estaría, ejecutamos, enlazamos una cosa con la otra, que es utilizando Find Visual, que es lo más fácil, cogemos la respuesta, el texto que nos llega, y se lo metemos al memolines automáticamente. Entonces, si ahora ejecutamos,
pues aquí nos llega lo que nos acaba de rellenar. Lo importante de esto es que si venimos a la consola, ¿vale? Que la teníamos aquí, y entramos a lo que se llaman las API calls, vemos que esto se está metiendo dentro del initial tenant. De hecho, veis aquí las 6 peticiones que acabamos de hacer, incluso una, porque acaba de cambiar la hora, a la 1, ¿vale? Entonces, lo que me interesa es meterlo dentro del nuevo tenant que yo he creado. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, salirme y logarme como el nuevo tenant, ¿vale? Para eso, accedo del mismo usuario, porque el usuario es el mismo, console user, console pass, console pass, y aquí le pongo second tenant, y aquí le pongo el secret del tenant, que era secret 2. Animal. A ver. Second tenant, así será. Sí. Sí. Secret 2. Vaya hombre. He puesto. Ya no sé qué. Ya no sé qué tenant que le he puesto. A ver. Creo que aquí no sale el secret, ¿no? Secret true. Ah, pues secret 2. Ah, pues si se lo he puesto así, no sé. Second tenant, a ver si es que nos lo he puesto bien. Second tenant. Sí, second tenant. Sí. Ahora, no sé, lo estaba escribiendo mal. ¿Qué cosas? Vale, entonces, como veis aquí, aquí no hay API calls, no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es configurar mi aplicación de cliente para que se suscriba a este tenant. Para eso, yo me vengo aquí al provider y aquí tengo tenant secret y tenant ID. El tenant ID es esto, este numerazo de aquí. Así que marcamos, copiamos, pegamos y aquí le ponemos, perdón, pegamos aquí el secret, el tenant secret, que es secret, secret 2 y listo. Ejecutamos y ahora estas peticiones, en vez de suscribirse a uno, se suscriben al otro, ¿vale? De esta manera podemos separar las peticiones que se hacen en uno y separar las peticiones que se hacen en otro. Por tanto, la facturación es mucho más sencilla y ahorramos también dinero a la hora de coger. Bueno, con esto básicamente hemos llegado al final del evento, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito por el tema de la sala del principio, pero sí me gustaría daros la oportunidad de que hicierais alguna pregunta, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda. Y si no, pues hombre, siempre conocéis que tenemos una dirección de soporte, una dirección de servicios profesionales, para que podéis contactar o a través de nuestros teléfonos, de nuestra web o de cualquiera de nuestros servicios podemos atenderos. Pero si tenéis alguna pregunta, ¿de acuerdo? Pues es el momento de que la formuléis, ¿vale? Y los que no, pues simplemente agradeceros, ¿de acuerdo? Que hayáis asistido y que tengáis un buen día. Nos veremos pronto.